Noticentro 1, CMI. Estados Unidos y China firman histórica tregua en guerra comercial. Acuerdo de Estados Unidos y China beneficia a Colombia, dice ministro de Comercio. Disparos y gresca en Asamblea Nacional de Venezuela. Colombia rechaza agresión. Siguen asesinatos. Matan a mujer excombatiente de FARC y a su hijo. Sergio Fajardo dice que Colombia está viviendo una masacre. Fiscalía acusa a quienes considera responsables de asesinatos. Presidente Duque reconoce que hay retos, pero afirma que consolidará la paz. Compensar confirma que instaló los micrófonos en la Corte. Se descarta espionaje. Debate sobre cierre de playas en Cartagena. Mindefensa anuncia que estudia prohibición de escopeta del ESMAD. Federación de Cafeteros revela que se deben renovar 85.000 hectáreas de cafetales. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Se alista el primer gran cacerolazo de 2020 contra el gobierno. 2. Un parlamentario de Nariño pierde su investidura. 3. Folclor del Cauca en homenaje a la Comisión de la Paz de la ONU. Primera ñapa. Comienzan días que serán cruciales para la Corte Suprema de Justicia. Y mi ñapa. Los operadores de celulares piden al MinAmbiente y a la CAR que autoricen antenas por la avenida de Circunvalación de Bogotá. 1, 2, 3 y las 2 ñapas al cierre. Buenas noches. Estados Unidos y China firmaron hoy una histórica tregua en la guerra comercial que sostienen desde hace más de 1 año y medio y con la que Washington y Beijing han puesto en vilo a la economía mundial. Tras 2 años de tensiones comerciales y guerra arancelaria, Estados Unidos y China por fin sellaron un acuerdo que cierra el primer capítulo de la dañina guerra comercial que provocó la imposición de aranceles multimillonarios entre las dos potencias y tuvo en vilo la economía global. Today we take a momentous step, one that has never been taken before with China, toward a future of fair and reciprocal trade as we sign phase 1 of the historic trade deal between the United States and China. Con estas palabras, Trump dio la bienvenida al acuerdo que abre el mercado chino a más compañías estadounidenses, especialmente a las del sector financiero. También supone un aumento de las exportaciones de productos agrícolas estadounidenses al gigante asiático y contiene compromisos de respeto a la propiedad intelectual. Mientras, el viceprimer ministro chino Liu He leyó una carta del presidente Xi Jinping en la que el líder elogió el tratado como una señal de que los dos países podrían resolver sus diferencias con el diálogo. 管控分歧，达成了第一阶段经贸协议。这有利于中国，有利于美国，也有利于世界。 Aunque Washington aún mantiene aranceles sobre $360.000 millones en productos importados de Pekín como una herramienta negociadora de cara a la segunda y última fase que busca resolver puntos como la competencia desleal, la transparencia en el manejo de datos, ciberseguridad y tecnología. Trump no descartó viajar a China en un futuro cercano para agradecer personalmente a su homólogo chino, quien no asistió a la firma del pacto, aunque Trump advirtió que es un buen amigo suyo. En Colombia, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, sostuvo que el acuerdo inicial entre Estados Unidos y China traerá grandes beneficios para nuestra economía. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, expuso los principales beneficios que trae para la economía colombiana y mundial la firma de la primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China que pondría fin a la guerra comercial. El primer punto, la reactivación de la demanda mundial con la reanimación de las exportaciones e importaciones a nivel mundial al despejarse el panorama en la política de aranceles. Para Colombia aumentaría la compra de productos nacionales desde el exterior. Sigue siendo una oportunidad para que Colombia y el exportador colombiano de algunos sectores de la economía puedan aprovechar oportunidades de comercio hacia los Estados Unidos. En un segundo punto se dará una reducción del comercio desleal que estaba afectando a las economías emergentes, entre ellas Colombia. Es de recordar que la imposición de medidas de Estados Unidos estaba inundando a los países con productos por debajo de su precio comercial. Ayuda también a todas las realidades de desequilibrios de comercio que se pudieran estar generando. El funcionario señala que el acuerdo entre las dos potencias reactiva la confianza y la inversión, mejorando las estimaciones de crecimiento a nivel mundial.
El gobierno de Nicolás Maduro volvió a impedir el ingreso de la oposición liderada por Juan Guaidó al Parlamento venezolano, que por cierto fue militarizado mientras colectivos chavistas atacaron las caravanas de diputados que intentaron llegar a la sede legislativa y que incluso fueron recibidas con disparos. Una emboscada paramilitar denunció el líder opositor Juan Guaidó tras los ataques de los llamados colectivos chavistas contra los diputados encabezados por Guaidó, que fueron recibidos a piedra y a bala cuando las caravanas que los transportaban intentaron ingresar a la Asamblea Nacional, cuyo control se reivindican tanto la oposición como el oficialismo. La arremetida ocurrió ante la mirada atónita de las fuerzas de seguridad que desplegó Nicolás Maduro para evitar el ingreso de los legisladores opositores que tenían programada una sesión legislativa en el mismo lugar donde lo iba a hacer la Asamblea Constituyente controlada por el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que aplaudió el accionar de los colectivos. Un colectivo de defensores de estos espacios y de defensoras de estos espacios de la revolución bolivariana. El gran perdedor de este pulso de fuerzas fue Guaidó, que se vio obligado a replegar sus filas y tuvo que convocar la sesión en un teatro a las afueras de Caracas, en donde consideró la agresión como un atentado de la dictadura. Desde la Cancillería colombiana rechazaron los hechos y advirtieron que los órganos de seguridad del Estado venezolano permitieron que los grupos violentos actuaran con total impunidad. Se agudiza la violencia contra los excombatientes de las FARC. En las últimas horas fueron encontrados los cuerpos de una exguerrillera y su hijo en zona rural del municipio de Florencia, en Caquetá. Luz Dari Pérez, de 45 años de edad, se había desmovilizado antes del acuerdo de paz. Hizo parte del Frente Tercero de esa guerrilla durante 27 años. Su cuerpo fue encontrado con varios impactos de bala junto al de su hijo, Cristian Andrés Fajardo, de 20 años, en la vereda Villanueva, zona rural de Florencia, Caquetá. Mientras las autoridades investigan los móviles del doble homicidio, el partido FARC condenó el hecho y llamó la atención al gobierno por lo que consideran un genocidio contra los excombatientes. Queremos hacer un llamado a la comunidad internacional, a los países garantes, a todos los organismos multilaterales que tan comprometidos han estado en garantizar que este acuerdo se implemente satisfactoriamente, a que le exijan al gobierno de Iván Duque que cese esta masacre contra los firmantes del acuerdo de paz. Aunque Luz Dari Pérez se había desmovilizado antes del acuerdo de paz, a la fecha se contabilizan 179 combatientes asesinados tras la firma en 2016. El ex candidato presidencial, Sergio Fajardo, calificó como una masacre la muerte de líderes sociales en Colombia y le pidió al gobierno y a la fuerza pública actuar sin titubear para detener esta situación. Durante el acto de entrega del segundo balance de la Jurisdicción Especial de Paz, el ex candidato presidencial Sergio Fajardo llamó la atención sobre el indetenible asesinato de líderes sociales y aseguró que estamos empezando a escribir los párrafos de una nueva historia de horror en el país. Ya le hemos visto el rostro a la barbarie tantas veces y la JEP precisamente nos está mostrando esa barbarie. Y lo que tenemos que tener conciencia, y en particular el gobierno, sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, abrirse para reconocer que estamos viviendo una masacre en nuestro país alrededor de la muerte de esos líderes sociales. Fajardo dice que es el momento para que el gobierno actúe y parar esta que llama masacre contra los líderes sociales. Lo primero es la decisión, y es la decisión sin ningún tipo de titubeo, con la claridad de todas las institucionalidades del Estado, en particular la fuerza pública, romper con toda esa cantidad de elementos que están oscureciendo el trabajo para que la ciudadanía pueda ver y entender la dimensión de lo que está ocurriendo. En el evento realizado en Fragmentos, el espacio creado por Doris Salcedo con parte de las armas dejadas por las FARC, la presidenta de la Justicia de Paz habló de la importancia de la verdad para dignificar a las víctimas del conflicto armado y se comprometió a tener prontas decisiones sobre los 7 macrocasos que investiga. Estuvimos casi un año sin la norma fundamental de cualquier jurisdicción que es la ley estatutaria, y no obstante hemos trabajado 24 horas al día, lo que nos ha permitido presentar los resultados de hoy. Según Linares, gracias al arduo trabajo de la JEP, están sentadas las bases para contribuir a reparar a las más de 8 millones de víctimas a través de la verdad. La Fiscalía atribuye a las disidencias de las FARC, al Clan del Golfo y al ELN la autoría de 94 asesinatos de líderes sociales. Según la Fiscalía, la cifra de homicidios de líderes sociales desde enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2019 es de 365 casos, de los cuales se han esclarecido el 52%. La mayoría de los procesos son atribuidos a las bandas criminales que estarían implicadas en 31 homicidios, seguido de las disidencias de las FARC implicados en 27 casos, el Clan del Golfo en 20 y el ELN tendría participación en 16 asesinatos.
Si es reportado como líder social o defensor de derechos humanos, la primera hipótesis con la que arranca la Fiscalía General de la Nación es que su muerte obedece a esa labor que ejercía en su territorio. Los homicidios se presentaron principalmente en los departamentos del Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Caquetá. No para el conteo. Las autoridades investigan la incursión armada de un grupo de hombres que deja a una persona muerta y otra desaparecida. Estos hechos ocurrieron en el municipio Novita, al sur del Chocó. Según los pobladores, en el hecho, varias personas fueron llevadas contra su voluntad por hombres armados y según las primeras versiones, el ataque se atribuye al ELN. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, empezó a estudiar la solicitud de la Procuraduría que busca suspender el uso de la escopeta calibre 12 usada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios. El Ministerio de Defensa no acogerá de inmediato la petición de la Procuraduría sobre el uso de la escopeta, que está en la categoría de armas menos letales. Las normas están vigentes, por eso se está haciendo un análisis detallado del documento. Por favor, un poquito de espera y de paciencia. Permítannos analizar serenamente y a profundidad el contenido del documento para fijar una posición sobre la materia. El procurador explicó que la petición está basada en el escaso entrenamiento de los policías para usar esta escopeta. Esta falta de pericia sería uno de los aspectos que causó el impacto al joven Dylan Cruz. Y llegamos a la conclusión, además, por testimonios del propio Escuadrón Antidisturbios, de instructores y de personas vinculadas a ello, que es absolutamente pobre e insuficiente la capacitación y el entrenamiento que se le ha dado a los agentes que manipulan o que manejan ese tipo de armamento. Alcaldes de ciudades capitales respaldaron la petición. Yo creo que el palo no está para cucharas. Creo que la policía debe comprender que estamos en un momento de exacerbación, de movilización, de dolor y por tanto debiese retirar. El uso de esas escopetas yo creo que hay que acabarlo en el país y yo estoy seguro que en Medellín no vamos a tener que utilizar esas herramientas y esas estrategias. Según el Ministerio de Defensa, esta escopeta es avalada en más de 115 países. La Comisión de Consolidación de la Paz, organismo de Naciones Unidas conformada por 31 países, sesionó hoy por primera vez fuera de su sede, que es Nueva York. Lo hizo en Cartagena. Allá analizó los avances de varios procesos de pacificación en todo el mundo, entre ellos el de Colombia. Desde Cartagena nos informa Carlos Ruiz. Carlos, adelante. Saludos, buenas noches. El presidente Iván Duque le aseguró a la comunidad internacional aquí en Cartagena que en Colombia se está consolidando la paz con legalidad, a pesar de que reconoció que quedan grandes retos y desafíos por delante que él considera que se pueden superar si hay un gran propósito nacional. Nuestra idea es que esta sea una construcción colectiva como país. La paz no tiene dueño. La paz no le pertenece a ningún líder político. La paz le pertenece a la sociedad entera. El embajador de México ante Naciones Unidas aseguró que la comunidad internacional y especialmente la Comisión de Consolidación de la Paz está viendo grandes avances muy positivos para la paz en Colombia. Mi balance y el balance que se tiene en la Comisión para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas es que hay un avance inobjetable. Claro, hay pendientes, pero estos procesos toman tiempo. Desde Cartagena, con Juan Carlos Moreno y Carlos Ruiz, Noticentro 1, CMI. Gracias, Carlos. Y la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar a 12 militares del Ejército dentro de la investigación que se adelanta contra el senador Álvaro Uribe por el caso del hacker Andrés Sepúlveda. Luego del allanamiento que ordenó la magistrada de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, al batallón de ciberinteligencia del Ejército, decidió citar a los uniformados para indagar si tienen conocimiento sobre supuestas interceptaciones ilegales que, según Sepúlveda, involucrarían al expresidente y que habrían ocurrido hace más de 5 años. De otra parte, la Caja de Compensación Compensar aseguró que el micrófono hallado en una de las oficinas de la Corte Suprema de Justicia sí era de su propiedad. Las oficinas donde funciona la sala de instrucción de la Corte, donde se hallaron los 2 micrófonos, antes, en 2018, estaban arrendadas por Compensar. La Caja de Compensación, en un comunicado, explicó que los dispositivos instalados y muebles se dejaron en ese sitio pero desactivados y atendiendo un acuerdo comercial con el propietario.
En cumplimiento del acuerdo comercial establecido con el propietario del edificio, todas las oficinas se dejaron con el mobiliario, equipamiento y cableado existente en su momento. Los micrófonos fueron hallados, uno en el techo del despacho del magistrado César Reyes y el otro donde su auxiliar. Dichos elementos hacen parte del sistema de comunicación que en su momento fue instalado en la oficina de la Dirección del Consorcio de Salud y la sala de juntas contigua. Compensar, no obstante, se declaró dispuesta a colaborar con las investigaciones que adelanta la Fiscalía. Noticentro 1 CMI conoció que el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Camilo Ruiz, firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía para declarar en contra del también exmagistrado Gustavo Malo y 2 excongresistas más vinculados al escándalo del cartel de la toga. El exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz hacía parte del despacho de Gustavo Malo hasta 2017, adelantando varios procesos por parapolítica. Según la Fiscalía, los excongresistas Argenis Velázquez y Nilton Córdoba le entregaron 200 millones de pesos cada uno al exfiscal Luis Gustavo Moreno para retrasar las investigaciones que cursaban en la Corte Suprema en el despacho de Malo. El exmagistrado Ruiz y los excongresistas Velázquez y Córdoba enfrentan un proceso penal por estos hechos y ahora el curso de la investigación tomaría un nuevo rumbo, dado que Ruiz negoció un acuerdo con la Fiscalía para aceptar que se cometieron los actos ilícitos. La Corte Constitucional estudiará la posibilidad de despenalizar el aborto por cualquier razón hasta la semana 12 de gestación. La ponencia está a cargo del magistrado Alejandro Linares. La propuesta será estudiada dentro de una demanda que propone todo lo contrario, volver a penalizar el aborto. No es la clandestinidad, no son los malos tratos en los servicios de salud, no es la religión, es la crueldad del método abortivo. Desvirtuó la idoneidad y de estas causales que son supremamente dañinas, ¿no? Tanto para la madre como para el hijo. Pero para el magistrado ponente Alejandro Linares, el aborto debe despenalizarse hasta la semana 12 de gestación como una forma de proteger los derechos de las mujeres. Organizaciones a favor del aborto, aunque están de acuerdo, manifiestan su preocupación. Si la Corte va a terminar un tiempo, tiene que tener en cuenta que en Colombia existen muchas barreras para que las mujeres accedan a cualquier servicio de salud, sobre todo servicios de salud sexual y reproductiva y aborto. Un acceso real al derecho, sobre todo las mujeres más vulnerables en las zonas más apartadas del país. En este caso, la Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que mantenga la despenalización para los 3 casos autorizados. La Contraloría General denunció millonarios sobrecostos generados por el rezago en el proyecto de Transmilenio por la carrera séptima de Bogotá. Tras una auditoría de cumplimiento al proyecto Transmilenio por la séptima, frenado por una orden judicial, la Contraloría General advirtió sobre costos generados por el rezago en el proyecto, para el cual la administración Peñalosa invirtió 287.000 millones de pesos en la adquisición de predios. Llama la atención la Contraloría es que al estar suspendido este proyecto, pues obviamente todos los costos derivados del mantenimiento y la custodia los está asumiendo el distrito. El ente de control encontró 13 hechos irregulares relacionados con la planeación y estructuración del proyecto que la alcaldesa Claudia López ha dicho que definitivamente no hará. La Contraloría General le pidió al IDU un plan de mejoramiento para solucionar las falencias que encontró el equipo auditor. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, contratará y construirá Transmilenio por la avenida 68. Estudios de la Financiera de Desarrollo Nacional ratificaron que el corredor es el más conveniente para alimentar el sistema metro. 68 o Boyacá era la duda que tenía la alcaldesa Claudia López para construir una troncal alimentadora del metro elevado. La duda quedó resuelta este miércoles luego de que la Financiera de Desarrollo Nacional ratificara que la 68 es el corredor más conveniente. Comparado el corredor 68 contra el corredor de la Boyacá como corredor en el occidente, los estudios de la FDN ratifican que el que tiene mayor demanda y mayor costo-beneficio es el de la 68 comparado con la Boyacá. La mandataria dice que definirá si Transmilenio o tren ligero, pero fuentes le confirmaron a CMI que el 23 de enero se adjudicará la troncal de Transmilenio, proceso que dejó en curso la administración Peñalosa. Las autoridades evaluarán la situación de las playas de Cartagena tras el pedido de la Procuraduría de suspender las actividades recreativas ante los accidentes registrados en los últimos días. El distrito de Cartagena se pronunció sobre la solicitud de la Procuraduría de suspender en el menor tiempo posible las actividades recreativas, sociales, deportivas y comerciales en las playas insulares y urbanas de La Heroica, a raíz de los accidentes, robos, excesos de cobros, afectados
afectaciones al medio ambiente y hasta una muerte ocurrida en una de sus islas. Hacer una reunión con la comunidad y especialmente con el Consejo Comunitario de Playa Blanca. Hemos convocado un consejo de seguridad para el día lunes en las horas de la mañana. Se expidió una norma que incluía el traslado de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el Registro Nacional del Turismo del Viceministerio de Turismo a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y con esto lo que se están es fortaleciendo esas capacidades, esas funciones de inspección, vigilancia y control. Una vez concluidas las reuniones, se darán a conocer las medidas definitivas. En otras noticias, 2 patrulleros de la policía ayudaron a dar a luz a una mujer que tuvo su bebé en la sala de su casa. Los uniformados atendieron la emergencia ante la demora de la ambulancia. Ya dio a luz. Recibiendo indicaciones por teléfono. ¿Cómo para cortar el ombligo? ¿Cómo hago para cortar el ombligo? Con una tijera. Así los patrulleros de la policía Edier Bermúdez y Jordan Matamoros asistieron el parto. Este ya es mi segundo caso, ya en el año 2018 para este mismo mes, pero día 26 de enero también ha tenido un caso igual. Siento un miedo porque es una responsabilidad muy grande. Los uniformados adscritos a la estación de policía de Chapinero atendieron el llamado de urgencia ante la demora de la ambulancia. Es una experiencia muy bonita, muy agradecido y es una bendición también. Gracias a la oportuna reacción de los patrulleros, el bebé y la madre están a salvo. Ambos se recuperan y son sometidos a chequeos rutinarios en un centro asistencial. La DIAN levantó de manera parcial la contingencia puesta en marcha tras los problemas que se reportaban en los sistemas para declarar y pagar impuestos. La DIAN levantó de manera parcial la contingencia puesta en marcha tras los problemas que se reportaban en los sistemas que permitían la declaración del IVA y otros impuestos. Sigue la contingencia para aquellos contribuyentes que deben declarar y pagar el impuesto a las ventas y retención en la fuente que no han podido renovar ni emitir la nueva firma electrónica. De otra parte, y continuando con el rastreo del denominado cartel de elevación del IVA, en los últimos meses la DIAN ha logrado una importante recuperación de recursos. Ese solo contacto nos ha permitido en la ciudad de Bogotá recuperar más de 80.000 millones de pesos. Y es que la DIAN tiene la lupa puesta en cientos de empresas que pudieron tener vínculos con estos evasores. En esta segunda fase estamos ya buscando unos contribuyentes que son más pequeños pero que tienen mayor capacidad económica. Si la DIAN en su rastreo detecta evasión, dará traslado a la Fiscalía. El gerente de la Federación de Cafeteros, Roberto Vélez, anunció la renovación de 85.000 hectáreas de cultivos del grano en este año. Es la meta que se fijó la gremiación y la cifra que se requiere de 85.000 hectáreas renovadas para seguir cumpliendo con la cuota de producción que para este año se espera llegar como mínimo a los 14.5 millones de sacos. Eso ha logrado que la caficultura hoy tenga desde el punto de vista técnico toda la capacidad para producir. En materia de precios ya se cuenta con 2.5 millones de sacos vendidos al exterior por encima del $1.000.000 la carga, pese a que está bajando la cotización en las últimas semanas. Hoy uno puede decir que casi entre el 25 y el 30% de la cosecha de este año ya está vendida a esos niveles de precios. El valor de la cosecha podría alcanzar este año los 7.5 billones de pesos. Una encuesta realizada por el Banco de la República revela que el mercado financiero espera baja en la inflación y estabilidad en las tasas de interés para este año en Colombia. En la encuesta realizada por el emisor, los analistas proyectan una inflación para 2020 de 3,41% y para 2021 cercana al 3,26%. Nosotros estamos esperando una inflación que cierre en 3,4 en 2020, es decir, que se devuelva hacia niveles más cercanos al punto medio del rango meta. Respecto del dólar, los analistas proyectan un cierre de 3.298 para este año y 3.289 en 2021. Tenemos un escenario en donde hemos corregido prácticamente en un mes de 3.500 a 3.250. De igual forma, se prevé estabilidad en las tasas de interés. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,27% a 1.648 puntos. La acción de la Bolsa de Valores de Colombia fue la que más subió, con una valorización de 6,96% a 12.300 pesos. La acción de Enca fue la que más cayó, con una pérdida de 5,52% a 9 pesos con 92 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 35.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI.
La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.296 pesos con 74 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en promedio en 3.240 pesos y la venden en 3.280 pesos. Un euro cuesta 3.680 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.14. El azúcar se transó en 14,52 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $58.09. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $64.25. Una acción de Ecopetrol cuesta 3.395 pesos. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, presentó su renuncia y la dimisión en bloque de todo el gobierno tras el referéndum constitucional que propuso el presidente Vladimir Putin. Esta salida en bloque se da tras el discurso de Putin ante la Asamblea Federal, en el que planteó dotar al Parlamento del poder para formar el Ejecutivo y aprobar la candidatura del primer ministro Medvedev, que hasta hoy era una candidatura solo avalada. Putin también se mostró en favor de limitar la reelección presidencial. El informe global de riesgos del planeta reveló que en 2020 la principal amenaza estará relacionada con el calentamiento global. Por otra parte, hoy la ONU pronosticó un panorama desolador para el clima. Según la institución, 2020 estará marcado por muchos fenómenos meteorológicos extremos que estarán alimentados por los niveles récord de gases de efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera. Nuestros secretos de hoy. 1. Y vuelven los cacerolazos. Mañana, 16 de enero, frente a las instalaciones de la Universidad EAN en Bogotá, las organizaciones ambientalistas lideradas por la Alianza Colombia Libre de Fracking realizarán el primer cacerolazo del año. La manifestación se hará precisamente cuando el gobierno socialice el decreto que busca realizar los pilotos de fracking en Colombia. Según la alianza, el gobierno desacata las exigencias del Consejo de Estado, que autorizó los pilotos bajo condiciones muy rigurosas, y enreda a la ciudadanía en un proceso de participación para sacar adelante la implementación del fracking en Colombia. No está claro, dicen, que los pilotos sean de investigación, como recomendó el Consejo de Estado. El gobierno dice que es lamentable que ambientalistas que pidieron socializar el tema del fracking no quieran participar en el evento. 2. El representante de la Cámara por Nariño, Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, acaba de perder la investidura como congresista. El Consejo de Estado lo encontró responsable de ordenar el pago de salarios a un empleado de su unidad de trabajo legislativo, conocida como UTL, sin que cumpliera con las funciones asignadas. En marzo de 2018, el representante nombró al sobrino de quien fuera su gerente de campaña como asistente de su unidad de trabajo, al parecer como pago por favores políticos recibidos. El asistente fue enviado a trabajar a Tumaco sin que se le asignaran tareas específicas y no se trasladó a Bogotá para realizar sus tareas en el Congreso. Para la corporación, el representante a la Cámara incurrió en una indebida destinación de dineros públicos. Cuando la sentencia esté en firme, la curul la asumirá Rafael Escrucería. Estupiñán todavía puede apelar la sentencia de primera instancia ante la Sala Plena del Consejo de Estado. 3. Violinistas y cantores del Cauca brillaron hoy durante la sesión de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU que se realizó en Cartagena de Indias. El violinista Luis Edel Carabalí, un artista caucano que sorprende por la extraordinaria interpretación que hace con el violín de la música ancestral de su departamento, fue invitado por el presidente Duque para que animara el almuerzo que ofreció hoy en Cartagena en homenaje a los embajadores que forman parte de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU. Los violines, la guitarra, el tambor, las maracas y las voces del grupo Palmeras de Santander de Quilichao fueron largamente aplaudidos por los diplomáticos que se reunieron en el claustro de Santa Teresa en el centro histórico de Cartagena.
Con este acto, Colombia concluyó hoy su periodo como presidente de la Comisión de Consolidación de la Paz de la ONU. Ahora lo asume Canadá. Primera ñapa. La Corte Suprema atraviesa un momento difícil por su falta de quórum para decidir. La Corte tiene que elegir a 7 magistrados que hacen falta para completar la sala plena y debe tomar una decisión para elegir al nuevo fiscal general de la Nación. La primera sala plena será el próximo 23 de enero y lo primero que intentarán será elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la Corte. Este año la presidencia le corresponde a la sala laboral de la Corte y ya comienzan a conocerse los nombres de algunos posibles candidatos. En primer lugar está Jorge Luis Quirós, el actual vicepresidente y quien debería ser el nuevo presidente si se cumple la tradición de que el vicepresidente sucede al presidente. Si la norma no se cumple por las peleas internas que vive la Corte, el contrincante de Quirós sería el magistrado Gerardo Botero, también de la sala laboral. Si no hay acuerdo para elegir presidente, el cargo sería ocupado por el primero de los magistrados por orden alfabético. Sería entonces José Francisco Acuña, quien pertenece a la sala penal. El panorama con el que comienza sesiones la Corte Suprema es tan oscuro como el futuro de las relaciones entre Irán y Estados Unidos. Y mi ñapa. En Bogotá, uno de los sitios donde siempre se caen las llamadas de celular es en la llamada Avenida de Circunvalación. Ese problema de comunicación existe hace años y ha sido un dolor de cabeza para quienes utilizan esa famosa vía. Los técnicos de las compañías de celular desde hace tiempo tienen claro que el problema está en la geografía que caracteriza a los cerros orientales por donde atraviesa la circunvalación. Pues bien, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, ASOMóvil, le pidió al Ministerio de Ambiente y a la CAR que otorguen los permisos que se necesitan para instalar torres y antenas en los cerros orientales sobre zonas protegidas por su flora y fauna. Las compañías Claro, Tigo y Movistar, que constituyen ASOMóvil, dijeron que están listas para solucionar el problema. Lo único que necesitan son las autorizaciones para instalar los equipos. 5 puntos críticos ya están perfectamente detectados y esa sería la cantidad de torres que habría que instalar. La sombra auditiva que padecen los celulares en la circunvalación es desesperante. Si uno habla con su esposo, es fácil no escuchar su respuesta. Hola, aló, 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 ¿que vas a venir a qué? Hola. Aló. Hasta mañana. Que descanse.